Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para empezar a charlar a agenda abierta. La verdad que en cada encuentro que tenemos, por lo menos una vez a la semana, tratamos de poder ir contando cosas que van sucediendo a medida que avanzamos. Y nosotros, desde Agenda Abierta, intentamos por lo menos resumir lo más importante. Con algunas cosas que ya la habrán conocido, la habrán visto en otros lugares y otras que a lo mejor son inéditas y que acá empiezan a enterarse. En este caso particular, ha sido una semana en la que han comenzado las clases, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Salta. Y lo que nosotros intentamos hoy es mostrarles una cosa pequeña, adelanto de lo que va a ser parte de un programa que sale de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que es Formando Futuro. Bueno, allí el gobernador de la provincia se saca el traje de gobernador para ponerse el atuendo del profesor. Ya había empezado a dar clases el año pasado, es verdad, no es la primera vez que lo hace, pero sí fuimos a la primera clase de este nuevo año. Decidió renovar. Hay una figura que se llama profesor invitado, en donde no cualquiera puede ir, lo tienen que postular, hay un consejo que vota si es que lo aceptan o no, y en base a eso recién puede quedar como profesor. Bueno, Urtubey da clases. Como cualquier otro docente, llega, firma su libro de asistencias, cuáles son los temas del día que va a dar en su clase, se para frente al auditorio, saluda a los alumnos y arranca. Bueno, nosotros fuimos testigos, estuvimos allí, pudimos hablar un rato con él y le preguntamos de esta experiencia. No es común. María Eugenia Vidal no va a la facultad a dar clases. Macri, no sé si tendrá algún tiempo el presidente para hacerse un lugar en su agenda e ir a dar clases. Bueno, acá Urtubey lo hace desde el año pasado. Se lo ofrecieron, le interesó, se postuló, lo aprobaron y ahora dice que hasta incluso puede dar un paso más. Rendir el concurso y ser profesor ya, ganándolo, compitiendo con otros que a lo mejor quieren quedarse con ese cargo. Así que van a ver un anticipo, son 5 minutos, hemos tratado de compendiar lo que después el domingo lo van a ver por esta misma pantalla en Formando Futuro, para que puedan entender cómo el gobernador deja un rato de ser gobernador para desconectarse del mundo y enfrentar a los alumnos y enseñarles sobre ciencias políticas. La idea de hoy era que empecemos a hablar de lo que es la unidad 4, formas de Estado y formas de gobierno. Es un tema denso que quiero que vayamos avanzando y me vayan cortando todas las veces que crean que lo necesiten, porque llevamos más o menos 2.400 años en la humanidad discutiendo este tema y con miradas diferentes, con matices distintos. Entonces hay distintas acepciones y distintas miradas respecto de esto y está bueno poder verlo con cierta concentración. Hoy empezamos las clases, hay una publicidad que sale en la calle que dice empezamos todo, bueno, en mi caso también empiezo un poco más tarde porque bueno, nos alternamos entre los distintos profesores, en este caso puntual en el evento de ciencia política, así que bueno, hoy dando la primera clase del año, resulta que somos varios, quien está conduciendo hoy la cátedra, que es Marcelo Domínguez, hace la división de qué daba cada uno. Bueno, yo leo rápido, ¿viste? Producto de me manda un mail, leo rápido producto de la cosa que uno siempre anda corriendo, y estaba hablando el viernes, creo, por teléfono con él, y entonces dice, bueno, y no sé cómo al pasar, le digo, bueno, porque yo voy a dar la bolilla 1, no, vos das la bolilla 4, bueno, yo me había puesto a leer otra cosa y no esto. Así que bueno, sin mucho tiempo, porque no tuve mucho tiempo, pero sí el fin de semana me puse a leer un poco, pero bueno, un tema que a mí me apasiona y en el cual me dedico, ¿no? Hoy particularmente hablando de formas de gobierno, formas de Estado. ¿Cuál es la bolilla que leo? La bolilla que te habla de esto, ¿no? Las distintas formas de gobierno, formas de Estado, digamos, cosas que se vienen discutiendo hace milenios, desde Aristóteles para acá, pero son a las cosas a las cuales yo me dedico todos los días, Yo ¿no? me imagino el alumno que tiene que estudiar estas cosas, que se lo está contando el que lo está ejerciendo, digamos. Está bueno eso es una linda experiencia porque muchas veces, viste, la teoría, sobre todo en estas cosas, acá llevan más o menos 2000 años, 2000 y pico de años, y todavía no se pusieron de acuerdo respecto a algunas cosas, digamos, los filósofos, los que hacen todas estas cosas. Entonces, cuando vos lo explicás solamente de la teoría, sin el costado de la práctica, y a veces se hace incomprensible. A veces se hace incomprensible. Cuando hablamos de formas de Estado y formas de gobierno, primero tenemos que hacer una aclaración.
son cosas diferentes, aunque en la historia de la humanidad no siempre se trataron como cosas diferentes. Así es como creo que la mejor manera de que nos organicemos nosotros la cabeza respecto de eso es determinar claramente cuáles son las diferencias. Nosotros debemos decir que el Estado es un ente político organizado en forma de un régimen con 4 componentes. El Estado tiene 4 componentes: población, territorio, poder y gobierno. Tiene que concursar, el cargo acá es invitado, pero yo soy profesor invitado. Que pueda concursar, ¿le interesa? ¿Cómo es el tema? Sí, me súper interesa. En el primer momento en que haya... yo tengo mi actividad privada, que como productor hago algunas cosas, estoy en algunas cosas vinculadas al tema de la alimentación y más, pero no tiene nada que ver con el Estado, es una actividad. Pero realmente yo tengo una profunda vocación por la tarea docente y es una tarea que no tiene incompatibilidad con mi función pública, así que apenas se dé la posibilidad de concursar, sí, me encantaría poder ser titular, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo? La mejor manera de defender la educación pública es ejerciéndola con muchísima responsabilidad. Entonces, si tenemos la oportunidad, el pueblo argentino les paga a los docentes, a los no docentes, a todos los trabajadores de la universidad, a todo el mundo. ¿Para qué? Para que los chicos puedan estudiar gratis. Entonces, sepamos que nada es gratis, porque eso lo paga alguien. Lo pagamos todos con nuestros impuestos, todo. Entonces, aprovechemos la oportunidad, porque en definitiva, si no nos engañamos entre nosotros, ¿viste? Esto que haces como que estudias y te quedas eternamente, ¿y a quién le sirve? Yo creo que en la vida lo mejor que te puede pasar es tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar, dedicate a fondo, aparte de laburar, porque a todos nos pasó que tuvimos que laburar mientras estudiamos, o a la gran mayoría, pero si no querés estudiar de verdad, correte, dedicate a fondo a hacer otra cosa y por ahí te va a ir mucho mejor. Y no hagas como que laburás, como que estudias, como que haces tal cosa, porque al final las cosas no te salen bien. Bueno, la faceta de profesor de Juan Manuel Urtubey, les aseguro que pocos la conocían, nosotros estuvimos allí para mostrárselos. Es al menos llamativo. Llega la máxima autoridad política de la provincia, el hombre que conduce los destinos de Salta, se baja de su auto sin custodia, llega, firma el libro, ingresa. A las 8 de la noche, mitad de semana, apaga el teléfono, dice no me encuentra nadie, son 2 horas en las que me concentro para dar clases y nada más. En el segundo semestre va por la siesta, pero el auditorio no estaba lleno ni completo, mitad de auditorio, con gente que entraba sobre la hora, algunos llegando tarde, y así era como Urtubey daba clases. Bueno, queremos mostrárselos para que también podamos conocer esta otra faceta aquí en Agenda Abierta con un anticipo de lo que va a salir el domingo en Formando Futuro. Damos vuelta a la página. Vamos a hablar específicamente ahora de lo que pasa con el intendente de la ciudad, porque así como el gobernador se dedica a dar clases por ahora, el intendente no pierde el tiempo y tiene ganas de llegar a ocupar ese mismo lugar. ¿Y entonces qué hizo? En el CCM se puso como oficina de reuniones y recibió a dirigentes del interior. Vamos a ver fotos, ahora vamos a compartir algunas de las imágenes de quiénes son los que lo visitaron. Américo Liendro es el intendente de Cachi, el que está a la izquierda, al lado de la bandera argentina de Sáenz. Bueno, fue uno de los que llegó junto con el legislador, el senador de Güemes. Llegó allí al despacho, estuvieron ronda de diálogos, hablaron de gestión y de política. El intendente de Huachipas, el intendente de La Viña también son intendentes del interior que llegaron a la ciudad y se fueron hasta el centro cívico municipal. Son fotos, pero que muestran ya el gesto y la intención de Sáenz de empezar a recorrer la provincia. Lo contó acá y dijo, puede ser que los fines de semana me ponga a dar un par de vueltas. En esta oportunidad él no salió, sino que los otros vinieron para acá. Y allí Nacho Jarzún, intendente de Rosario de Lerma, que además anda también en sus cuentas personales de redes sociales, deslizando la posibilidad de que sea una fórmula Sáenz, Jarzún, gobernador, vicegobernador. Por ahora es lo que desliza como rumor un sector político, pero que Sáenz ya empezó a reunirse con dirigentes del interior, es un hecho, y esta semana hubo desfile de varios intendentes y legisladores que pasaron por el CCM. Bueno, estas dos cosas que sucedieron a lo largo de la semana son las que les queríamos contar a modo de síntesis. Ahora se viene un lindo mano a mano. Vamos a hablar con uno de los hombres fuertes también de la política, porque pese a su corta edad, ha pasado por varios cargos y ha ocupado también lugares de decisión. Hoy, diputado nacional. Viene a visitarnos a Agenda Abierta Javier David y vamos a charlar con él. Los invitamos a que se queden. Ya venimos.
Bueno, ya estamos con el invitado de esta noche, Javier David. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por venir. ¿A vos te da lo de la docencia o es algo que no tenés pensado? No, me gustaría en algún momento, no por ahí en este devenir de la política, que además me tiene un rato en Buenos Aires, un rato en Salta, Sí. Pero en algún momento volcar la experiencia, no sé si así como veíamos como profesor dando cada bolilla y cada tema, pero sí en charlas sobre determinados temas me gustaría poder volcar la experiencia que uno ¿Vos sos tiene, abogado? ¿no? Yo soy abogado, sí. Perfecto. ¿Y te recibiste en dónde? Me recibí en Buenos Aires. Estudié en Buenos Aires, en la Universidad Católica de Buenos Aires, después volví, después me fui a hacer una maestría en la Universidad Austral, y trabajé acá casi 8 años en el sector privado, o sea, en el estudio con mi viejo, que es abogado también, y después ya la política me fue metiendo cada vez más. Yo me acuerdo la primera vez que iba a asumir el primer cargo que me ofrecieron, voy a hablar con mi viejo en el estudio, en su oficina, y me dice, está bien, pero lo único que te pido, nunca abandones la profesión privada, porque la política es un día sí, un día no, a veces te toca unos años, después no, y son muy jóvenes. Yo en ese momento tenía menos de 30 años, y me fui metiendo y finalmente... Te agarró la política y no abandonar, pudiste sí. hacerlo. Bueno, te están viendo, nos están viendo en Salta Capital, en el Valle de Lerma, en Rosario de la Frontera, en Orán, nos están viendo en muchos lugares de la provincia y me pasa habitualmente como televidente y después cuando alguien me lo pregunta, che, ¿cuántos años tiene? Porque parece joven, qué sé yo. Y se lo preguntan a las mujeres y se lo preguntan a los hombres también. En tu caso, ¿cuántos años tenés? 45. 45. Sí. ¿Entrás en la categoría de joven o ya pasaste al otro lado? No, ya me siento en la etapa, si querés, madura, ¿no? Creo que hasta los 30, 35 sentía que venía a mí, me tocó ser ministro a los 27 años, con lo cual yo ahora con 45 tengo la sensación de que ya Pasó pasé mucho, la parte de la juventud, ¿no? Claro, estabas dentro del grupo de los que se llamaban en la política salteña los Golden Boy, ahí adentro, digamos, los pibes de Sí, oro. yo soy un Golden Boy tardío, digamos, porque en definitiva yo no participé en la primera etapa de los Sí. famosos ¿Quiénes estaban ahí? Golden Boy. Bueno, era en esa época Yarade, Fortuny, yo venía de otro lado, más del partido y después sí, trabajamos mucho, la verdad que para mí yo aprendí muchísimo, ¿no? En cada lugar donde me tocó ir, he podido en todos estos años pasar por distintos lugares y por distintas situaciones, ¿no? Porque, qué sé yo, cosas como la crisis del año 2001, aprendés lo que por ahí no aprendés en 5 años de bonanza. Me tocó trabajar en Buenos Aires, también se aprende muchísimo, así que la verdad es que ese grupo de chicos que inició allá por el 96, 97, 95 algunos, creo que tuvimos una impronta de trabajo importante, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de tu labor actual como legislador nacional y de los debates que se vienen dando. El Congreso viene dando noticias y no veas muchas. Pero quiero aprovechar para detenerme en esto, en tu historia y en tu carrera política. Has pasado por diferentes sectores políticos también. Algunos te lo sacan en cara y otros lo ven como una versatilidad tuya. En un momento eras crítico de Urtubey, hoy estás un poco más cerca del gobernador. En un momento estabas con Romero, hoy estás un poco más alejado de Romero. ¿Cómo se explican esos cambios a lo largo de tu vida política? Yo creo haber sido consecuente con mi manera de pensar y en cada momento en que uno toma determinadas decisiones lo hice diciendo por qué lo hacía. Es decir, yo nací bajo el gobierno de Romero, soy un agradecido de todo lo que pasó y siempre lo he dicho, de poder no solo haber aprendido muchísimo, sino haber tenido o haber sido depositario de la confianza de un gobernador a tan corta edad en muchos casos, pero me parecía que en el 2015 que volver a repetir por parte de Romero y en muchos casos con algunos acuerdos que a mí no me parecían bien, fue un punto como para terminar una etapa de mi vida política. Yo siempre estuve en el justicialismo, a veces como justicialismo exactamente, otras veces como Frente Salteño, que fue un partido que creé en un momento de la gran diferencia que hubo con el gobierno de Urtubey y que el gobierno de Urtubey había copado el partido y no dejaba que otros que estábamos ahí podamos tener opiniones distintas. Entonces nos fuimos tomando ese tipo de decisiones. En el 2015 llegó el momento de decir, el gobernador me llamó, me dijo, ya está. Claro.
tratemos de poner los dos lo mejor de cada uno para llevar adelante la historia en Salta, en ese momento con la candidatura a intendente. Me pareció razonable, también, así como lo hago ahora, delante de las cámaras, conté esta situación y lo hice con la mayor honestidad, ¿no? Me parece que lo que importa en política es si uno puede mostrar que ha sido honesto y consecuente con las cosas que piensa. Yo he criticado a Urtubey cuando Urtubey era gobernador, ni antes ni después. He criticado a veces al kirchnerismo mientras el kirchnerismo era gobierno, porque es muy fácil lo que cuando termina el kirchnerismo ahora dicen, no, bueno, era esto, era lo otro. Había que decirlo en el momento, había que sentarse en el 2008 o 2009 y decir yo estoy en contra de lo que están haciendo con el campo, había que sentarse en el 2010 y decir están manejando mal la economía, porque la importancia es tener el coraje de hacerlo en el momento, ¿no? Lo mismo pasa ahora con Macri, hay que decirlo ahora. ¿De qué sirve decirle a todo que todo está bien y dentro de 4 años, de 2 años decir era muy mal gobierno? No, hay que decirlo en el momento. ¿Y qué te pasa con el gobierno de Urtubey? ¿Cómo lo ves ahora, por ejemplo, si tenés que dar una opinión? No, yo creo que el gobierno de Urtubey tiene grandes aciertos y algunas frustraciones, y hay que decirlo. Me parece que Urtubey se dedicó claramente a tratar de equilibrar una provincia, a trabajar mucho más el interior que la capital, a buscar, en definitiva, los sectores sociales que menos tenían, y descuidó otras cosas. Y hay algunos temas, como por ejemplo el tema del agua, que son temas que no ha logrado encontrarle el progreso necesario que necesitábamos en Salta, y son temas que nos van a quedar para el gobierno a partir del 2019. Me parece que ningún gobierno, incluso el de Romero, tampoco es que hace todos aciertos. Tienen aciertos, tienen errores. Yo siento que los argentinos a veces estamos en esos extremos, ¿no? Estos son muy malos, aquellos son muy buenos, ni unos son muy buenos, ni otros son muy malos. Todos tratan de hacer con error y acierto lo mejor que pueden, ¿no? Y de Romero, por ejemplo, ¿volviste a tener trato después del 2015 diferenciarte? ¿Te habla, charlas con él o no? A fines del año pasado nos juntamos, ahora hace poquito volvimos a juntarnos en el Senado, estuvimos conversando un largo rato sobre la realidad política. Yo te ¿Cómo reitero, es ese trato? Bien, sí. No quedó con rencores ni nada. Al principio se generó una distancia que es lógica. Y también creo que ambos nos permitimos decir, bueno, cada uno había tomado un camino distinto. Yo me imagino en posición de él diciendo, yo fui tu padre político, yo fui quien te lanzó al ruedo, vos estás acá gracias a mí, y después de repente saltaste el charco. Sí, a ver, el que lo conoce a Romero sabe que tiene una visión muy pragmática de la realidad política del país, y que no es que está esperando casi en forma ingenua de que la política te dé todas flores. La política es dura, la política te lleva a tener que tomar decisiones, yo me acuerdo cuando fui a hablar con él la última vez para decirle que veía que esta situación, que era momento de bifurcar caminos por distintas historias personales. Estuvimos hablando casi 3 horas y me costó muchísimo la salida de su casa, pero son decisiones que uno toma y son momentos de la vida de cada uno, y a mí me parecía que él no estaba en condiciones del apoyo que yo requería, y a él tenía la sensación de que otro iba a hacer su camino. Bueno, finalmente ni él fue gobernador ni yo fui intendente, ¿no? Definitivamente. Bueno, no fuiste intendente, pero sos diputado nacional, fuiste ministro de Economía. Sí. ¿Qué otra función pública cumpliste? Yo estuve como secretario general de la Gobernación primero, después como ministro de Economía en la provincia, después fui jefe de gabinete del gobierno de la ciudad apenas asumido Macri. Volví a Salta para candidatearme a diputado provincial con mi partido Frente Salteño. Fui diputado provincial elegido 2 veces y después diputado nacional. ¿Fuiste funcionario de Macri? Sí. ¿Es el mismo Macri que gobernaba la ciudad el que gobierna el país? Sí, es el mismo en cuanto a su carácter y su manera de ver la realidad. Lo que cambió es el lugar de donde gobierna, digamos. Me parece que muchas de las cosas que ellos ven y que son muy buenas para la capital federal no son para el resto del país. Esto me interesa porque vos estuviste cercano, vos tenías trato directo, me imagino, con él, y en algunas situaciones te debe haber tocado debatir algunas políticas públicas. Y hoy lo vemos todo como argentinos, las decisiones que toma, a veces entendemos, a veces no, y está bueno que vos nos puedas contar desde adentro cómo que piensas. Sí, a ver, uno cuando llega a Buenos Aires, lo que hemos tenido la posibilidad de vivir, en mi caso varias veces, y en el caso de trabajar como me tocó en el 2008 y 2009, lo primero que te choca, y yo a veces, el otro día en uno de los debates, mi mujer me decía, se te nota enojado.
Lo que pasa que uno llega a Buenos Aires y ve que los indicadores de esa ciudad no tienen nada que ver con lo que vivimos nosotros en el interior del país, no solo en Salta, en ningún otro lado. Bueno, desempleo es el que menos tiene, pobreza es el que menos tiene, el 70% de los chicos van al colegio privado, cuando acá el 80% va a la escuela pública, el 70% se atiende en el sector privado de salud, mientras acá la mayoría va al sector público, es decir, ni hablar de sus números macroeconómicos, ellos reciben de Nación el 8% del total de su presupuesto, nosotros recibimos el 80%, es decir, cuando uno mira, ni hablar de los servicios públicos, del acceso, te puedo dar todos los indicadores de cualquier ciudad. Buenos Aires es una ciudad que podríamos sacarla de la Argentina y ponerla en Europa y pasaría desapercibida, o sería una de las mejores ciudades de Europa. El resto del país es distinto. Entonces, cuando yo llegué ahí y vi ese monstruo y vi ese nivel, dije, pucha, qué lejos está el interior de la Argentina, qué diferencia hay, qué distancia hay entre una cosa y la otra. Ahora, si Macri lo pudo hacer con Buenos Aires, como ciudad, y le dio indicadores que hoy son buenos y los miran todos, ¿por qué no lo puede hacer con el país? Porque primero porque el país tiene un problema estructural muy grande. Y Macri lo esbozó en la campaña. Dijo, por ejemplo, en el norte, nosotros en el norte necesitamos cubrir de inversiones para poder equilibrar un poquito y sacarlo de ser el lugar más pobre de la Argentina. Pero claro, después los gobiernos, a las buenas ideas que las tiene Macri, las tuvo Kirchner, las tuvo todos los presidentes que hubo, después llegan y cuando llega el momento de poner la plata, dicen, la pongo en la provincia de Buenos Aires y gano la elección, o la pongo en el norte argentino que no me representa tanto. Y terminan tentándose no por hacer lo que hay que hacer, sino por hacer lo que le da la victoria electoral de la próxima elección. Y así estamos en la Argentina hace mucho tiempo. Y yo creo que este es el mayor problema que tiene el gobierno, una visión demasiado centralista y de lo que pasa en la capital federal y alrededores, de los grandes grupos económicos, y obviamente el resto del país es como que miramos desde la tribuna, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Javier David, diputado nacional. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida vamos a volver para seguir charlando con él de los temas del Congreso, de posibles candidaturas para el 2019 y de la relación con el intendente de la ciudad, entre otras cosas. Lo vamos a charlar a la vuelta. Ahora los invitamos que se relajen y que aprovechen el fin de semana para recorrer la ciudad en el teleférico San Bernardo, libre del estrés, en lo más alto de la linda. ¿No estás cansado de la rutina, del estrés y del ruido? Alejate de todo por un rato. Subite al teleférico San Bernardo. Teleférico San Bernardo, encima de todo. Mirando la realidad con humor y ojo crítico. No están bien, aunque podrían estar peor. Conducen Paula Poma y Moisés Cos. Libertos por Somos Salta. En esta época del año nos subimos todos a las mismas ganas de aprender. Y como siempre, arrancamos para no parar. Porque en ese camino, además de ayudarnos, apoyarnos y perfeccionarnos, vamos creciendo, vamos mejorando, vamos construyendo un nuevo futuro para nuestros chicos, para nuestros maestros y para cada salteño. Llegan las clases y con el esfuerzo de todos llegan a tiempo. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos.
El Colegio de Abogados de Salta hace un cuarto intermedio. Los especialistas tienen la palabra. Cuarto intermedio. Viernes a las 15 por Somos Salta. Bueno, es el segundo bloque de Agenda Abierta. Estamos aquí charlando con el diputado nacional Javier David, un hombre de la política, representante de los salteños en el Congreso de la Nación. Y es que, a través de los medios nacionales y también desde los salteños, pero los que están allá lo viven más cotidianamente, el Congreso de la Nación se ha vuelto en noticia desde la sesión del año pasado por el tema de las jubilaciones hasta las últimas que han pasado, con Cambiemos levantándose y abandonando el recinto, con discusiones. ¿Es más o menos lo que pasa en el país lo que se traslada al Congreso? Esto de levantarse, acusar, discutir hasta casi al borde de las piñas. Sí, forma parte de la famosa grieta, ¿no? De este esquema que a veces tuvieron la culpa unos, a veces otros, a veces les conviene a uno, a veces a otro, pero que no terminamos de lograr responsablemente una discusión lógica que baje hacia la sociedad también en forma lógica, entendiendo que siempre vamos a discutir en política, siempre va a haber posiciones que puedan ser distintas sobre los distintos temas, pero eso no puede ser ni la muerte de nadie, ni el tenor de las acusaciones y los agravios y los enojos que muchas veces se ven. También hay que decir una cosa, en el Congreso se ven muchos enojos y en los pasillos los enojos se terminan, porque también todos los que hacen política entienden que por más vehemencia y pasión que uno le ponga a una discusión, eso no significa ni descalificar al que tenés al frente, ni enojarte una vez que terminó la discusión. Es como en la cancha, lo que queda dentro de la cancha, tal cual. Bueno, Javier David tuvo intervenciones en esta última semana en la sesión. Vamos a compartir un fragmento de una de las alocuciones de lo que decía el legislador salteño en el Congreso. Sin lugar a dudas, el primero para nuestro bloque fue el Fondo de Garantía del ANSES. Hay que tener en cuenta que un poquito antes de Navidad estuvimos acá con la famosa reforma previsional, que generó no solo una discusión enorme, sino que le generó al propio presidente una caída en su imagen en la sociedad argentina enorme. Y poco menos de un mes más tarde estaba dictando un DNU para tratar de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sin pasar por el Congreso y llevándolo a los fideicomisos. Y la verdad que el origen de eso es que no estamos solucionando los problemas que tiene la Argentina, porque la inflación sigue en niveles alarmantes, porque el déficit fiscal sigue, porque las tarifas aumentan, porque hay una serie de compromisos después de 2 años de gestión que no se cumplieron. Y lamentablemente el gobierno trata de echar mano al Fondo de Garantía nuevamente. No es nuevo en la historia argentina. Hablabas de la caja jubilatoria, de los fondos, todo lo demás. ¿Por qué el gobierno apunta siempre ahí? Porque tiene un problema económico que no logra salir. El gobierno pensaba que con el solo hecho de decir somos más razonables que los que estaban, yo vengo del sector empresarial, acomodo el tema de la deuda, iban a llover inversiones. Y la verdad es que el empresario nacional y el empresario extranjero mira los números de la Argentina y ve que han pasado 2 años, un poco lo decía, y la inflación está igual que en el 2015, y el déficit fiscal sigue igual, y la Argentina se endeudó en 150.000 millones de dólares en poco más de 2 años. Entonces, como cuando vos vas a poner tu plata en alguien que te la administre, vos decís, ¿qué tal administrador sos? Y primero le ves los números. Bueno, los números todavía no dan. Entonces el gobierno, ante esta situación, dice algo que, como decíamos, no es nuevo en la historia: manoteo los fondos de los jubilados. Ahí hay una caja importante de varios miles de millones, la uso, con eso hago obras, con eso empiezo a moverme, y eso me genera salir de este... Ahora, ¿a qué precio? Claro. Al precio de que el día de mañana, si los jubilados van a jubilarse, no está su plata. Y me parece que en este caso el precio político que pagó Macri fue mayor que el que ellos evaluaban. No sé si habrán pensado las consecuencias que después trajo, lo de la discusión fuera del Congreso y lo que pasó dentro del Congreso. Sí, en el caso de la actualización de diciembre, bueno, hoy lo estamos viendo. Hoy en marzo los jubilados tenían que cobrar 15% de aumento y van a cobrar el 5%. Y me parece que nuevamente, si los argentinos repetimos la historia de que cada vez que tenemos problema económico,
nos damos vuelta, agarramos a los abuelos y a los jubilados y le metemos la mano en el bolsillo, o nos damos vuelta y agarramos a los trabajadores y creemos que por ahí va el tema, no hemos entendido nada de lo que pasó en la historia argentina. Votaste en contra de la reforma previsional. En contra, sí. Estábamos todos atentos mirando a ver cómo votaban los salteños y fue una noche larga. Larguísima. David votó en contra cuando todos pensaban que ibas a votar a favor. Lo hizo Cosiner. Y muchos hablaban de, esto no es tampoco pecar de ingenuo, pero el gobernador baja línea y dice, che, muchachos, los salteños que responden a la línea política en la que estamos, votamos a favor. Todos pensamos que iba a ser así y votaste en contra. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Y apelamos a tu sinceridad también para conocer el detrás. Fue un momento difícil porque uno tiene mucha presión y porque el gobernador había firmado el pacto fiscal famoso que le hicieron firmar a las provincias, dentro del cual estaba este compromiso de rebajar las jubilaciones. Pero yo creo que el gobernador tiene su rol y debe pensar en las finanzas públicas y en cómo paga los sueldos y en cómo administra una provincia. Y yo como diputado nacional tengo el mío, que me lo dieron los salteños, no me lo dio el gobernador. Claro, eso es lo ideal, pero en la política pasa otra cosa. Sí, pero es que si no cambiamos vamos a tener el mismo resultado que en la política ya no nos funcionó. Esto es lo que hay que entender una vez por todas. Es como decíamos recién con el tema de cuándo decís las cosas, cuándo criticás. Si yo me quedo callado y soy cómplice de las cosas que veo que son malas, probablemente las cosas pasen. Si yo no soy capaz o no somos capaces quienes vamos a representar a nuestras provincias, hacerlo con coraje, hacerlo en el momento, decir las cosas que creemos que están mal, más allá de que después el gobierno encuentre otros caminos, después no podemos llorar sobre la leche derramada y me parece que... dos lecturas después de eso. La primera, no, lo hizo porque políticamente le convenía y aparte le abre las puertas para ser candidato a gobernador en el 2019. Y la segunda, no estaban bien con Urtubey se enojó, se peleó, pero bueno, él lo hizo porque pensaba que era políticamente correcto lo que tenía que hacer. No, me costó el tema de la relación, de momentos difíciles. Yo me imagino Macri diciéndole a Urtubey, che, el tuyo votó en contra, ¿qué están haciendo? No pudiste controlar a la tropa. Pero bueno, yo hice lo que sentía y creo, y hoy estoy muy tranquilo con lo que hice. La verdad es que siento que fui consecuente con una manera de pensar la política. ¿Y con los compañeros de banca? ¿Con Cosiner, por ejemplo, que lo veíamos ahí al lado? Bueno, ellos tomaron otra decisión, que yo la respeto y no la juzgo. Me parece que cada uno somos grandes y tiene que en ese momento tomar la decisión que siente. Ellos coincidieron en que tenían que dar ese paso, a mí me pareció que no, y las cosas salieron. Tengo la mejor de la relación con ellos y además seguimos compartiendo el bloque y mucho respeto tengo además por ellos. Pero bueno, yo sentía que, ¿sabes qué pasa? Los gobiernos nacionales, provinciales, siempre te ponen una cosa catastrófica que está por pasar para tomar medidas como este caso. Es como el corralito de caballo. No estamos por caer a pedazos, así que le manoteo las cuentas a la gente. No estamos por caer a pedazos, así que le rebajo a los jubilados, dijo el radicalismo. No estamos por caer a pedazos, entonces... Y nunca nos caemos a pedazos y nunca estas cosas son para bien, sino que son para mal. Entonces, yo siento que había que decirlo. Ojalá esto no pase nunca más en la historia argentina y nunca más alguien le meta la mano en el bolsillo a un jubilado que gana 9 lucas, porque este es el problema. Si vos me dijeras, mira, hay jubilados de 80.000 pesos, no le van a actualizar el 15%, sino el 5%, y bueno. ¿Y podemos decir que David es un libre pensador dentro del Congreso? O sea, no debe obedecer en algunas cosas, vota como quiere. No, yo creo que los bloques tienen que ir a la libertad absoluta, a una discusión interna profunda, ¿no? Nos sentamos, discutimos, escuchamos las posiciones, pero esta idea de decir, no, los legisladores tienen que hacer lo que dice el fulano sultano, me parece que es un retroceso. Y para eso también sirve lo que uno dice en campaña, porque en campaña nos preguntaron esto, a mí me preguntaron en campaña. Pero mirá que puede ser que vaya en contra de los jubilados, mirá que los trabajadores puede ser, se dice que Macri le va a hacer tal o cual cosa. Yo dije, no, créense tranquilos, yo voy a defender eso. Y lo estoy defendiendo. También hay que ser consecuente en lo que uno dice, ¿no? Bueno, en este caso, ahora se plantea la posibilidad de debatir la despenalización del aborto. Otro tema que también divide a los argentinos y que tiene mucha discusión en el medio. ¿Ya definió su voto? No, yo estoy en contra del aborto. Ahora, creo que la discusión de la ley tiene que ser muy amplia y tenemos que escuchar todos los sectores. Y sí creo que hay un problema que nosotros tenemos que revisar, que es lo que está pasando con miles de mujeres
que por hacerse un aborto clandestino, que por hacerse un daño a sí mismos, terminan sufriendo las consecuencias. Me parece que no es algo que nosotros hipócritamente podamos mirar para otro lado. Ni tampoco creo que uno pueda llevar una posición personal o religiosa o ideológica a esta discusión. Tenemos que mirarlo. Yo creo que es un tema que va a evolucionar en esta discusión de 2-3 meses. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Legislación General, donde está el tema, y la idea es que ya tenemos casi 500 personas o organizaciones que van a pasar por el Congreso con números, con ideas, con posiciones desde científicas hasta todo el abanico de lo que importa la discusión del aborto, y de ahí tomar la mejor ley para la Argentina, ¿no? Yo Hoy creo se que plantea, por ahí ¿aborto pasa. sí o aborto no? Si lo tengo que poner en una encuesta entre las dos, ¿en dónde lo coloco? Es que yo no sé qué significa para vos sí o no, pero yo no estoy de acuerdo con la despenalización total del aborto. Listo, nos interesaba eso. Bueno, dejar de lado lo del Congreso y traerlo para la política local. Fue candidato a intendente y compitió contra Gustavo Sáenz. Justamente en las últimas alocaciones del Congreso, vamos a volver al Congreso, queríamos dejarlo de lado, pero no nos podemos escapar de ahí porque es legislador nacional. Habló Javier David de una decisión que el gobierno nacional tomó en relación a la política municipal. Presten atención a lo que decía allí, delante de todos los representantes del país. En el interior hay muchas tierras que son y están en las provincias y que necesitamos para desarrollos urbanísticos, que necesitamos para fines que tienen que ver con las provincias, y no hemos conseguido muchas veces que podamos tener una planificación. A mí me pasa en Salta, en plena ciudad de Salta, en el centro de la ciudad, hay terrenos del ejército. Y ahora en un convenio hacen que el intendente de la ciudad haga 5 represas en vez de pagarle o darle los 1.000 millones de pesos para los desagües de la ciudad. Y no pasó por acá, y no opinamos, ni los diputados, ni en muchos casos los gobernadores. ¿Sienten que el intendente saltea al Congreso y va directamente a hablar con los funcionarios nacionales? ¿O el reclamo es para los funcionarios nacionales que deberían haber metido el proyecto? Hay un organismo nacional que se llama la Administración de Bienes del Estado, que tiene todos los bienes del Estado nacional que hay en todos lados, incluidos los que están en la provincia. Entonces, el gobierno, en su decreto de necesidad y urgencia, le habilitaba que venda los bienes o haga lo que quiera con los bienes sin pasar por el Congreso. Entonces, esto era un ejemplo. Yo lo que digo es, nosotros en Salta tenemos tierras del ejército que están en el centro de la ciudad. En el centro, si uno mira la ciudad, ¿no?, de arriba, no es que estén en la Plaza 9 de Julio, pero si uno mira la ciudad, los terrenos del ejército que están sobre la avenida Arenales... Es para hacer otra ciudad ahí. Pero eso si fuera de tomamos discusión. Vaqueros, si tomamos, sí. Limache como ejes... Ahora usted ve que es negativo que hagan represas ahí, por ejemplo, para las inundaciones. Pero cualquier ciudad de 600.000 habitantes, con la posibilidad de ir creciendo en el tiempo, ¿ustedes creen? Vayan a la capital federal a ver si tienen represa en el medio de la ciudad para solucionar el tema de inundaciones. ¿Dónde se ha visto? Digamos, me parece, y además si uno ve los archivos, Gustavo Sáenz se había comprometido a un sistema de desagües pluviales valuado en 1.000 y pico de millones de pesos que se lo iba a dar el gobierno nacional. Vino Frigerio 2 o 3 veces a decir que le iban a dar. Firmaron en conjunto los planes para... Y después, 2 años más tarde, nos dicen que nos van a hacer unas brutas represas de 1 hectárea cada uno, ¿no?, de media hectárea cada uno en el medio de este lugar, que debiera servir para urbanizar, para más vivienda, para la ruta, la famosa circunvalación. A mí me tocó ir a negociar con el ejército en la época de Nilda Garré, pidiéndole por favor que nos dejen hacer la rotonda de la parte de San Pablo, y que ahí iba una ruta que terminaba saliendo allá en donde está Universitario Rugby Club, para que tengamos una idea la gente, o en la zona norte, y nunca pudimos conseguirla. Nunca el ejército, nunca el Estado Nacional se avino a decir, che, esto se necesita. Lo mismo pasó con la Palúdica, que recién aprobamos la ley en el 2016. Es decir, y de pronto aparece un proyecto como este, nacional digo, donde le habilita un organismo nacional a vender como quiera. Entonces mañana nos vamos a enterar de que le cedieron parte, que ya pasó en Córdoba y en otros lugares, que vendieron campos que eran del ejército a privados, a empresas cerealeras. Entonces creo que esto tiene que formar parte de una agenda común, decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Porque Sáenz lo muestra en los papeles como un gran logro. Mirá lo que gestioné, mirá lo que conseguí. Ustedes estuvieron tantos años peleando por esos terrenos, vengo yo en 2 años y les consigo los terrenos del ejército. Y si la gente le parece buenísimo que haya 5 represas en ese lugar, capaz que una de esas soluciona, como dice él, el tema de desagüe. Yo que aspiro a una ciudad muy distinta a la que tenemos, y que creo que esta ciudad todos los días atrasa un poquito más, y no me resigno a ver la Salta que a mí me gusta de la manera en que la tenemos,
la verdad que es un cachetazo que metan unas represas en ese lugar. Yo aspiro a como hicieron en la capital, que trajeron las turbinas esas y desaguan, y hacen los desagües que evitaron las inundaciones. ¿Por qué en la capital federal se hacen cosas del primer mundo y nosotros en el interior tenemos que resignar una ciudad que es caótica en el tránsito, que no tiene un transporte razonable, que tiene las calles totalmente rotas, las mismas calles que arregló Sáenz ya se están rompiendo, que los desagües sean 5 represas como si estuviéramos en el medio del campo? Eso se hace en el campo sí yo te acepto. Claro. O sea, no ve con buenos ojos la gestión que está haciendo Sáenz en la Intendencia. No, yo creo que han pasado 2 años y es un poco más de lo mismo que teníamos. Yo no veo un cambio sustancial. Es decir, Una ciudad que atrás, acaba de decir. ¿Por qué? Porque no hay una planificación de tránsito de cómo se resuelve, hay una planificación en 2 años de cómo se resuelven los estacionamientos, hay una planificación en donde nos arreglen las calles de noche y no de día con el caos que eso genera. Arreglar una calle, hay calles que han estado 3 meses para arreglarse. Mire, en la época de Miguel Issa había quien decía, y no me haga decir el nombre, que había que dejar las obras abiertas mucho tiempo porque eso daba imagen de que se estaban haciendo cosas. Sí. Bueno, a mí me da la misma sensación ahora. Que hay un cráneo que dice, miren, abramos la calle Adolfo Güemes y la tengamos 4 meses. Yo no he visto en ningún lugar en el mundo donde arregle una calle tarde 4 meses. Lo que se está haciendo con el paseo del famoso casero. El recorrido de la fe o el corredor de la fe. Vamos a prueba y error, se caen las cosas, bueno, vamos a llamarlo al contratista que la haga de nuevo. No, si el contratista te hizo mal la obra, lo eliminamos y lo sacamos. Entonces, me parece que ahí, yo no digo que no ponga su esfuerzo, su empeño por hacer bien las cosas o por tratar de hacerlas bien, pero me empieza a parecer que no alcanza, que no hay planificación, que no hay un nivel de ciudad que uno diga, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Y me parece que esto hace que la ciudad de Salta, a quien queremos una ciudad y creemos que Salta puede ser una muy buena ciudad, se empiece a caer cada día más. Él está muy optimista y sentado en esa misma silla plantea que 2019 quizás en la gobernación, o sea que no ve que le esté yendo mal con la ciudad, sino que por el contrario, aspira a pegar un salto más. ¿Lo ve lejano usted? No, me parece legítimo y seguramente entre Gustavo Sáenz y Martín Grande estará el candidato de Cambiemos en Salta. Ahora, ¿usted ve 2.000 millones de pesos puestos en esta ciudad? Yo no lo veo. Entonces, o no están puestos, o están mal puestos, o hay obra pública que está hecha con sobreprecio, pero la verdad es que no hay 2.000 millones de pesos puestos en esta ciudad. Entonces, a mí me parece muy bien y creo que puede ser un excelente candidato. No discuto a la persona porque tengo incluso una buena relación. Sino la gestión que está Pero aspiraba a realizando. más. Yo aspiro a más de esta ciudad, ¿no? Creo que hay un montón de temas importantes de la ciudad que incluso los debatimos en campaña. Hablamos de seguridad en las escuelas, hablamos del tema, como te decía, del tránsito, hablamos del tema de las grandes avenidas, de cómo hacíamos para tratar de lograr un sistema de transporte que permita a la gente ir de la mejor manera. Yo no veo que en 2 años eso haya cambiado. ¿Qué obra de infraestructura importante se hizo en la ciudad? ¿Qué puente importante se hizo? ¿Qué obra de desagüe importante se hizo? Yo no veo eso, sí veo maquinitas por ahí en las calles que además lamentablemente se están rompiendo. La Santiago del Estero ya está rota y se pavimentó el año pasado, la Adolfo Güemes está rota y se pavimentó el año pasado. En los barrios, cuando uno va, la gente te cuenta una realidad que no es la que por ahí vemos en la publicidad de la municipalidad, ¿no? Se enfrentaron en el 2015. Usted también tenía ganas de ser intendente. ¿Por qué perdió? ¿Por qué piensa que ganó Gustavo Sáenz? Yo creo que por 2 motivos, y no voy a desconocer al candidato porque todos los que nos presentamos a elección creemos que somos los mejores, con lo cual, y él ganó y yo creo que hay que reconocer que en ese momento fue el mejor candidato para los salteños para la intendencia, o sea que eso está fuera de discusión. Párrafo aparte, sí. Pero creo que en primer lugar porque, digamos, ahí tuvimos una especie el primer cambio del que hablábamos. Él venía trabajando bajo Urtubey, Issa y el kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, y yo venía totalmente al frente. Yo tuve que hacerme cargo de la gestión de Issa porque no podía criticar la gestión de Issa porque Issa era candidato a vicegobernador y él, que estuvo 12 años con Issa siendo la mano derecha de Issa, salió como si fuera el cambio en la municipalidad. Digamos, Gustavo Sáenz ha cumplido 14 años en la municipalidad, 14. Entonces, o más, porque en el 95 ya era concejal, así que si le sumamos todo, ya lleva como 20 años. Pero digo, esa circunstancia donde la gente fue a una elección, donde votaba una cosa o la otra, sin duda en Capital
lo benefició. De hecho, yo en las elecciones anteriores me había ido muy bien porque estaba, defendía era crítico de la gestión municipal. Y después creo que el efecto ISA también tuvo una Eso, reacción. algunos dicen que no perdió con Sáenz, sino que perdió con ISA. Sí, bueno, es probable. ¿Cómo fue el efecto creo ISA? Que, bueno, cuando ISA le juega a favor de Gustavo Sáenz en la interna para que Durán Cornejo no llegue. Y una vez que vos jugás para un lado, después no podés decir, bueno, ahora que quedó Sáenz con Javier, vamos, ya está. La gente que lo votó a Sáenz vuelve a votarlo a Sáenz. Así es. Pero te aclaro que yo ni me enojo, ni me genera rencor, ni son las reglas de la política, son las reglas de juego. Yo tengo que ganar porque me tienen que votar más salteños que los que votan los que me compitan conmigo. A mí se esas supone cosas, que es esa la manera y la regla de la democracia. Así es, así Está. que no, bueno, no es en el escenario del 2019 usted manifestó que también quiere ser gobernador. Sí, voy a ser gobernador, sí. Está. Bueno, le tocaría enfrentarse de nuevo con Gustavo Posiblemente, Sáenz. sí. Y se imagina Sería cómo divertido. sería el Sería segundo round. divertido. Sí, sí. Creo que va a estar signado por esto que te decía al principio, de que él va a representar a Macri en Salta, y yo aspiro a liderar un proyecto de raíz justicialista muy amplio que pueda mostrar a la sociedad un proyecto superador a lo que tenemos. Me parece que lo que de alguna manera plantea Gustavo, el propio Miguel Isa, es algo que ya vimos en Salta, ya lo conocemos, viene desde hace muchísimos años, y yo aspiro a poder presentar la Salta que necesitamos a partir del 2019, ¿no? Pero Javier David, ¿sería la continuidad de Juan Manuel Urtubey? No, no hay forma. Yo creo que el 2019 se termina un ciclo político en Salta y hay que entenderlo de esa manera. Es la misma discusión que di con Romero hace algunos años. Se terminan los ciclos, tenemos que entender cómo se terminó el ciclo de Cristina, cómo se terminó el ciclo de Menem, se terminan los ciclos. Entonces, y tenemos que poder, y yo estoy seguro que los salteños tenemos un montón de mujeres y hombres que pueden hacerse cargo de lo que viene en Salta, y a ellos voy a convocar para un proyecto muy, muy amplio y muy grande, donde no haya lugar para chicanas ni para proyectos personalistas. Y nosotros tenemos que poder, el que venga tiene que poder hacer lo que no hizo Urtubey, no la continuidad de lo de Urtubey. Las cosas que hizo bien, obviamente hay que mantenerlas, pero me parece que tenemos que poder pensar un proyecto incluso mucho mejor de lo que han planteado los últimos 24 años dos gobernadores. Claro, ¿no? Bueno, muchos me dicen que los terceros mandatos nunca son buenos. Pasa con Urtubey, pasó con Romero, pasa con cualquiera. Entonces el candidato que venga, el que sea, si pones el mejor y diga, soy la continuidad de Urtubey, pierde. Y lo escucho a usted ahora decir, no soy la continuidad, voy a mejorar el proyecto Urtubey. O sea, que el que venga, si llega a ser Miguel Isa o llega a ser cualquiera de la riñonada del gobernador actual, podría perder. ¿Le pasa eso al candidato oficial que termina después el ciclo? No lo sé, pero me parece que la gente va a buscar algo distinto. Yo estoy convencido de... ¿Y cuál es su diferencia con Urtubey? Primero, que no participé jamás del gobierno de Urtubey. Yo no he tenido ningún cargo con Urtubey, y muchas veces fui crítico de esta gestión y puedo marcar claramente cosas que me parece que no se han hecho, entre ellas obras de infraestructura. A mí me ha tocado hacer como ministro un montón de obras en esta provincia. Hay pocos dirigentes que hayan recorrido tantas veces la provincia como lo he hecho yo, por distintos motivos, no digo porque sea un caminante ni mucho menos, pero estuve en campaña muchas veces, fui ministro muchas veces, ministro de Obra Pública, con lo cual conozco la ciudad, y me parece que hay cosas de Urtubey que son muy buenas, y hay cosas de Urtubey en las que fracasó o no se lograron los resultados que se estimaban. Y yo creo que la Salta del 2019 es una Salta que tiene otros objetivos que no son los del 2007 y no son los del 95, ¿no? Los nostálgicos de Romero dicen las obras que hizo, desde la rotonda de Limache, el puente, la circunvalación y todo lo demás. Los de Urtubey dicen no, las obras de Urtubey van por debajo del piso, entonces no se la ve. ¿Cuál sería el gobierno de yo Javier creo que David? Romero, para hacerlo sintético y simplificadamente, Romero ordenó la provincia e hizo obras de infraestructura importantes que hoy nos posibilitan. Imagínense lo que sería esta ciudad si no existieran muchas de aquellas obras que ampliaron la Paraguay, que ampliaron la Tabela, todo lo que es el acceso norte. Hoy esta ciudad estaría caótica, no se podría estar directamente. Después vino Urtubey y dijo, yo me voy a dedicar a lo social, porque el interior está un poco desmejorado, porque los municipios había que atenderlos, porque el sector social más chico, y coincidió con el gobierno de Cristina Kirchner de mejorar la situación de un montón de gente que realmente le estaba pasando mal. Y yo creo que la etapa que viene es la etapa del desarrollo. Yo creo que ya es hora de que en Salta pensemos en términos de cómo desplegamos todo el potencial que siempre decimos los salteños que tenemos, ¿no? Che, tenemos
Agropecuario y tenemos de todo. Climas tenemos un montón, no tenemos turismo, no tenemos... Bueno, ya es hora de poner ese desarrollo en funcionamiento, que genere empleo, que genere la posibilidad de que Salta sea una verdadera potencia del norte. Y yo estoy convencido, no solo de que sé cómo hacerlo, sino de que tenemos en Salta un montón de gente que en cada uno de estos rubros sabe hacia dónde va, y la Salta del 2019 tiene que pensar en la ciencia, tiene que pensar en la tecnología, tiene que pensar en los sistemas cooperativistas, cosa que pasa en el centro del país y que acá casi no estamos habituados a trabajar en equipo. Bueno, tenemos que lograrlo. Yo creo que ese es el desarrollo, que el desarrollo es el gran objetivo que tiene Salta a partir del 2019. ¿Y la fórmula, como se escuchó en estos días, va a ser con el oso Leavi? No sé, yo comparto, nos hemos reunido muchas veces, compartimos estas visiones, ¿no? De decir, bueno, hay que presentar algo distinto. Ni él ni yo formamos parte de la riñonada del gobierno de Urtubey. Los dos hemos tenido entre los dos nos reconocemos que muchas veces hemos tenido el coraje de criticar cosas y que tenemos que hacer un peronismo muy, muy amplio. Después el tiempo dirá lo de las candidaturas personales o el lugar que ocupa de cada uno. Ojalá pueda darse un proyecto muy amplio que sume a todos y que podamos presentarle a la sociedad salteña esto que para mí realmente me seduce mucho, la oportunidad que tenemos los salteños después de 12 años de elegir algo distinto y que ese algo distinto participemos todos porque va a ser el futuro de lo que nosotros mismos tengamos, ¿no? Bueno, la última, ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos nada más para finalizar el programa. Urtubey, ¿qué va a hacer? Y Urtubey tiene dos posibilidades, o es candidato a presidente o es candidato a senador. Si vos me preguntabas hace 3 meses, te hubiera dicho que era candidato a senador porque parecía que el gobierno nacional terminaba de sacar la cabeza y venía una ola amarilla que hacía que Macri tuviera un segundo mandato a la vuelta de la esquina. Hoy, si yo tuviera que decir, y si yo fuera Urtubey, me juego a la presidencia de una, porque creo que él puede llegar a unificar todo un sector del peronismo y de gente que quiere algo distinto, que no quiere volver para atrás, pero sí quiere algo distinto, o que se siente frustrada con lo que es el gobierno de Macri, con lo cual, si vos me preguntás hoy, yo le diría que juegue a presidente. Ahora él tiene que resolverlo y falta mucho. Un gobernador de provincia tiene en el día a día muchas cosas por resolver todavía, ¿no? Gracias por la visita, es la primera vez que viene por Agenda Abierta y si dice que va a ser candidato a gobernador, imaginamos que va a venir varias veces para poder contar por dónde van las ideas que tiene y lo que le proponen a los salteños. Así que gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Javier David, diputado nacional, ya anticipándose precandidato a gobernador para el 2019. Hasta el próximo encuentro, que disfruten el fin de semana. Nos vemos.